En Quito este domingo se desarrolló una marcha en contra de la violencia de género que partió desde el Parque El Arbolito hacia la Comandancia de Policía Nacional del Ecuador. Durante la movilización se escucharon varias consignas para exigir justicia y reparación por el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada presuntamente por su esposo Germán Cáceres, teniente de la policía que se encuentra prófugo. Algunas calles fueron cerradas por los agentes de tránsito para permitir el paso de las manifestantes, quienes marcharon pacíficamente y recibieron en su trayecto expresiones a favor. Los conductores de vehículos, por ejemplo, tocaron sus bocinas en apoyo a su movilización. En Ecuador, cada 28 horas una mujer es asesinada por violencia femicida, de acuerdo con un estudio de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. (13:19). Más noticias. Tenemos varios nudos críticos en los proyectos de agua potable de Esmeraldas, Durán y en Galápagos que debemos solucionarlos, manifestó en la primera emisión de Telerama Noticias el gerente general del Banco de Desarrollo, Homero Castañer. Además indicó que en los próximos días el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunciará el programa de agua potable y alcantarillado Encuentro por el Agua, que será aplicado en los lugares donde hay problemas de desnutrición infantil. El gerente general aseguró que la prioridad del Banco de Desarrollo será los proyectos para mejorar la vida de los ecuatorianos, y uno de ellos será anunciado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, denominado Encuentro por el Agua, para reducir la desnutrición infantil. En esta primera etapa de este producto se van a poner a consideración de los municipios 75 millones de dólares hasta diciembre de este año. Y el próximo año recibiremos no solo los fondos ordinarios que tiene el banco para ponerlo en consideración de los diferentes entidades que quieran acceder a este crédito, sino también apoyo de multilaterales. Además manifestó que buscará solucionar los nudos críticos para que las ciudades de Esmeraldas, Durán y en Galápagos tengan agua potable las 24 horas del día. Pero quiero ser categórico que hay ciertos proyectos que en sus etapas de contratación, en las acciones de los contratistas, no han cumplido su objetivo. Y por eso, por ejemplo, en Esmeraldas se tiene una inversión de casi 130 millones de dólares y Esmeraldas no tiene agua potable todo el tiempo. En Durán una cosa similar. Le decía, en Galápagos también tenemos un problema complejo. Y claro, hay que solucionarlo. E impulsará la construcción del alcantarillado en Manta y el Camal en Santo Domingo. Este año tenemos dos proyectos muy importantes que en los próximos días el Banco de Desarrollo aprobará. El uno es para la ciudad de Manta, una de las ciudades más grandes del país, que lamentablemente sigue teniendo descargas de aguas servidas hacia el mar. Y otro proyecto muy importante es un camal de primera línea para la provincia de Santo Domingo, financiado por el Banco de Desarrollo, ejecutado en mancomunidad por el municipio de Santo Domingo y de la Concordia, porque Santo Domingo es una de las provincias productoras de la mejor carne del país, e imagínense, no tiene camal de faenamiento. Finalmente dijo que la salud financiera del banco es muy buena y que hay 0% de morosidad. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Con una inversión cercana al $1,500,000, el municipio de Cuenca inauguró el nuevo mirador de Turi con la presencia de miles de cuencanos y turistas que recorrieron todos los lugares reconstruidos. En una noche de luces, música y color, el municipio de Cuenca inauguró la regeneración del tradicional mirador de Turi. Los invitados y turistas llegaron en los buses turísticos de 2 pisos, vehículos particulares y el transporte público para disfrutar de cada uno de los detalles de esta noche de fiesta. Los asistentes constantemente se tomaron fotos en la nueva pasarela de 190 metros, que actualmente tiene un pasamanos de acero y piso de madera en toda su extensión. Recorrieron la nueva rampa que conecta desde la parte alta con el área subterránea, donde además se construyó una galería que tiene una moderna cafetería y módulos para locales de venta de artesanías.
Además, los turistas e invitados especiales conocieron el recuperado anfiteatro que data de 1984 y que por algunos años fue utilizado para presentaciones de grupos de teatro y artistas de todo género de música. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Diego Carrasco, concejal metropolitano de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero que quizá no se le ha dado la atención debida, y es el del soterramiento de cables en la capital de los ecuatorianos. Todos somos testigos a diario cuando circulamos por algunas calles de la capital de los denominados tallarines, que a veces están incluso al alcance de las personas, con el respectivo peligro y, bueno, que también en cuanto a la presencia de la ciudad, a la apariencia de la ciudad, dan un mal aspecto. Bienvenido, concejal, gracias por aceptar esta invitación al diálogo. Entendemos que se aprobó la ordenanza de soterramiento de cables. ¿Qué significa esto? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Lo que significa esto es que el Consejo le ha dado al municipio de Quito y a la alcaldía la herramienta para poder empezar, para retomar el proceso de soterramiento de cables. En Quito se hizo un proceso de soterramiento desde el 2009, donde se hicieron grandes polígonos, digamos, importantes polígonos de la ciudad. Se soterró la Mariscal, se soterró la zona aledaña al Parque La Carolina, se soterraron algunos lugares, tanto en Solanda como en Cotocollao, también se soterraron. Y creo que ese proceso que venía proyectándose como favorable para la ciudad se tuvo que interrumpir, dado que la Corte Constitucional estableció que el mecanismo que había usado la ciudad, en ese caso la ordenanza de aquel tiempo, era inconstitucional. Luego de todo un análisis jurídico que se ha hecho de un trabajo conjunto entre la parte administrativa del municipio y el Consejo, se ha logrado recuperar esta herramienta y entregar a la ciudad una ordenanza que va a permitir en el futuro continuar con el proceso de soterramiento en distintos polígonos de la ciudad. Un poco para citar el contexto, concejal, en torno a lo que decidió la Corte Constitucional. Me parece que el debate era entre si era más barato o más económico que estos cables estén en el aire, ¿sí? O que estén bajo tierra, un poco por el tema impositivo a los moradores de determinados sectores. Por ahí fue el tema, no sé si usted nos corrobora. Hubo una discusión sobre si el subsuelo y el espacio aéreo que estaban en la acera era espacio público. Y la otra discusión era si el tema de soterramiento era un tema exclusivamente del gobierno central o si tenía que ver también con los gobiernos seccionales. Al final la sentencia dictaminó que la política de soterramiento debía ser establecida por el Ministerio de Telecomunicaciones y con la Arcotel también como entidad de control. Una vez que eso se ha logrado, se ha establecido, la nueva ordenanza se ajusta a esa normativa, a ese criterio, y el proceso se puede retomar con una nueva ordenanza. Decía antes que tiene un efecto ornamental de la ciudad, porque mejora la ciudad como se ve, pero también tiene un efecto de seguridad, porque en los barrios populares las casas se construyen en altura, crecen desordenadamente y al final quedan los cables muy cerca de las terrazas, y hemos tenido varios problemas de electrocutamiento de personas y pérdida de vidas humanas por este problema que no hemos logrado solucionar en la ciudad. La Autoridad Nacional nos ha autorizado a hacer 75 kilómetros cada año. Esperamos que, haciendo un proceso virtuoso en la ciudad, podamos que la Autoridad Nacional nos autorice a hacer más de los 75 y hacer más rápido este procedimiento, porque, como digo, tiene un efecto ornamental, pero también tiene un efecto que es el de la seguridad para las personas. Ahora, esto cuesta, o sea, entiendo yo que un proceso así, si bien es cierto es ambicioso, pero tiene un costo. ¿Tendrá el municipio la capacidad de afrontarlo? Por un lado, quien lidera el proceso de construcción de estos ductos que se ponen debajo de las aceras, es un costo que tiene que asumirlo el municipio a través del EMOP. Pero la ordenanza también establece que en caso de no contar con los recursos,
puede hacerlo en alianza con el sector privado. Ese creo que es un mecanismo que garantiza la sostenibilidad del proceso, porque adicionalmente se cobra una tasa que permite recuperar recursos y volverlos a invertir. Entonces el proceso creo que es un proceso que podría ser muy beneficioso para que esto se haga de forma veloz. Quizá también anotar, para ponerle más contexto, que la semana anterior a la que se aprobó la ordenanza de soterramiento, aprobamos una ordenanza que protege el arbolado urbano. De alguna manera lo que le estamos diciendo es que queremos aceras donde los cables estén hacia abajo y los árboles estén hacia arriba. ¿Por qué se suspendió? Bueno, entiendo yo que el tema de la Corte Constitucional de alguna manera frenó este proceso, porque usted había señalado que ya se comenzó. Y bueno, acá pudimos ver, por ejemplo, en la avenida 6 de diciembre, por el norte, un proceso ambicioso de soterramiento, pero ¿fue el tema de la Corte Constitucional o fue simplemente que los alcaldes en su tiempo dijeron no, trataron de enfriar el tema y no comprometerse al soterramiento? ¿Qué fue lo que pasó? Lo de la Corte fue fundamental. Obviamente un tema de cobro de tasas también fue digamos alguna inconformidad con las empresas de telecomunicaciones, pero el hecho central es de la Corte Constitucional. Incluso desde el 2017, Quito no ha podido cobrar las tasas que hacen referencia a los ductos que ya existieron, que hicieron en el primer proceso y que hoy no se ha podido cobrar en el 2017 y que representan más o menos $2 millones al año que bien le podrían servir a la ciudad para soterrar nuevos espacios o para hacer obra pública en otros lugares. O sea, el soterramiento le cuesta obviamente al usuario. No debería costarle al usuario, no por el lado del municipio, que no tiene la intención de recuperar esos recursos, tampoco por el lado de las operadoras de telecomunicaciones, porque el valor que se cobra, que van a tener que pagar, es muy reducido respecto al usuario final. Por tanto, no debería haber un traslado. Lo que sí está garantizado es que de parte del municipio no se le va a cobrar al ciudadano. Y tampoco creo como para que las empresas de telecomunicaciones incrementen sus valores por un proceso que si ya se lo divide para cada uno de los usuarios es minúsculo. Muy bien, gracias, concejal. Diego Carrasco, concejal metropolitano de Quito, por acompañarnos en este diálogo. Hernán tiene más noticias. Así es, Fernando. El presidente de la República, Guillermo Lasso, reformó el reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para convocar a elecciones y renovar a los vocales de afiliados y empleados que llevan casi una década en el cargo. El mandatario anunció que en 15 días se remitirá los nombres de los nuevos representantes. Con este decreto firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reforma el reglamento de la Ley de Seguridad Social. Hemos decidido firmar este decreto para resolver de raíz uno de los problemas que afecta desde hace años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No podemos permitir que una institución tan emblemática y tan querida por los ecuatorianos continúe funcionando infectada por la politiquería y la corrupción. El mandatario cuestionó la permanencia de funcionarios que llevan una década o más tiempo en la institución, contraviniendo claras disposiciones legales e incluso ignorando pedidos de los propios gremios de trabajadores. Este decreto ratifica que el periodo de sus funciones sea solo de 4 años, como dice la ley. Quienes han cumplido su tiempo deben retirarse. Ahora el decreto da un plazo de 15 días para que se elijan a los nuevos representantes del IES. Es inadmisible que durante décadas el IES tenga problemas de gestión, de solvencia, de atención en salud, de abastecimiento de medicinas. Jamás los ecuatorianos podemos negociar algún acto o actuar como que si fuera un juego de naipes de póker. Yo le entrego algo a costillas de entregar el control y el manejo
de los hospitales del Ecuador. De ahí, en materia de salud, el jefe de Estado señaló que se espera que a finales de este año el abastecimiento de medicinas en el IES llegue al 90% y a inicios del próximo al 100%. Jorge Celí, Telerama Noticias. El gobernador